Buenas tardes, hoy les hablaremos de las constituciones políticas colombianas y mi grupo está conformado por Valeria Pérez Vergara, Michelle Polo Ramírez, Kenneth David González Puerta, Juan David Castro Orozco, Juliana Porto Quintana y mi persona, Nicole Caroline Misa Ruiz. ¿Qué es una constitución y por qué son tan importantes? Una constitución es una de las bases que regula de la convivencia social y limita el poder del Estado. Las constituciones son importantes ya que declaran los principios básicos de la organización del Estado, señala los derechos y garantías que se consideran esenciales para toda persona, indica las normativas mínimas de la organización del gobierno y demás instituciones públicas. Nuestro deber como ciudadanos es respetar, cumplir y defender la Constitución y ordenamiento jurídico de la nación. Es decir, el ciudadano debe sufragar en comicios políticos y municipales, con las excepciones establecidas en la Constitución y en la ley, así como participar en el quehacer nacional. Nosotros les hablaremos de la Constitución Política de 1819 será presentada por Kenneth David González Puerta. La Constitución Política de 1821 será presentada por Juan David Castro Orozco. La Constitución Política de 1832 estará presentada por Michelle Polo Ramírez. La Constitución Política de 1858 estará presentada por Juliana Porto Quintana. Y la Constitución de 1863, mi persona, Nicole Caroline Misa Ruiz. Y por último, la Constitución de 1886, presentada por Valeria Pérez Vergara. Constitución de 1819. Contexto histórico. En 1819, a pesar del labor todavía bajo el control español, los ímpetus independistas continuaron y se reactivaron los ánimos constitucionales. 6 meses antes de la batalla de Boyacá se reunieron representantes de Venezuela, actualmente Venezuela, Nueva Granada, Colombia y Panamá, y Quito. Actualmente Ecuador, en Angostura, Venezuela, donde se instaló históricamente, se ha llamado el Congreso de Angostura para trabajar en el desarrollo de una ley fundamental que es Constitución. Características de ímpetu impedista. La Nueva Granada fue renombrada Cundinamarca y su capital. Santa Fe renombrada Bogotá, la capital. De Quito sería Quito. La de Venezuela sería Caracas, la capital de la Gran Colombia sería Bogotá. ¿Cuál fue el impacto histórico del Congreso de Angostura? El 15 de febrero de 1819, el libertador Simón Bolívar convocó en Angostura del Orinoco, actualmente Ciudad Bolívar, capital del estado Bolívar, el segundo Congreso Constituyente de Venezuela, durante el cual ofreció un discurso que sentó las bases para consolidación de la Gran Colombia y de las naciones que la conforman. El aspecto social fue una de las prioridades de este discurso, por lo que Bolívar planteó la eliminación de la esclavitud y el fomento de la educación como base de formación de un nuevo ciudadano con altos valores morales. La importancia de este discurso radicó en que se estableció el soporte sobre el que se formaría la nueva nación, así como también se habló de la necesidad de la creación de nuevas instituciones que respondieran a las necesidades de los pueblos y la promulgación de un poder moral para velar por la probidad de los funcionarios encargados del resto de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. No se comprendería la historia de las naciones que conformaron la Gran Colombia sin el Congreso de Angostura, ya que este representó el inicio y el punto de arranque en la historia republicana de estas naciones, cuyas estructuras institucionales tienen sus orígenes en las palabras emitidas por el Libertador durante ese momento histórico. La Constitución de 1821 es también conocida como la Constitución de Cúcuta. Tuvo como objetivo la creación de la Gran Colombia mediante la unificación de Colombia, Panamá y Venezuela, en el que se ratifica como presidente de la República a Simón Bolívar y como vicepresidente a Francisco de Paula Santander. Cabe recordar los inconvenientes y las negativas por algunos de los delegados para ir a la villa de Rosario, de Cúcuta, por las distancias y por las condiciones insalubres de la región. Además de las discusiones, dejan ver las posiciones partidistas que en términos actuales se vislumbran. Están los que aún piensan en términos coloniales clásicos y ortodoxos y los que creen en la nueva representación criolla, pensamientos y actuaciones que perjudicarán a lo largo de todo el siglo XIX.
Uno de estos puntos es el desarrollo de los términos como pueblo, que termina siendo una discusión entre centralistas y federalistas. Otro de los principales temas es la abolición de la esclavitud, que solo lograr ser aprobada en la primera parte como libertad de partos, persistiendo su condición como exclusión y segregación. La libertad entonces es un privilegio más, no un derecho. Se debe recordar que es un grupo que en su mayoría declaraban poseer esclavos a su servicio, por lo que su mirada era sesgada y discriminatoria desde todo punto de vista, pues esta ley los pondría en desventaja y porque se pondría a los esclavos en condiciones de una loca igualdad, pues solo es una prioridad. Otro de los temas espinosos es lo de los indígenas, que si bien siempre estuvieron en una categoría diferente a los anteriores en el régimen colonial, triunfando la tesis de que deberían dejar los servicios y se les suprime el pago de los tributos y la abolición de los resguardos, que era una de las principales materias de las que se valían los ibéricos durante la época de la colonia, haciendo entonces una diferencia entre familias indígenas y comunidades indígenas, pues la distribución se hacía sobre la base de las familias y el número de los miembros. Constitución de 1832. ¿Cuál es la Constitución de 1832 en Colombia? República de Nueva Granada fue el nombre que recibió la República Unitaria creada por las provincias centrales de la Gran Colombia tras la disolución de esta en 1830. Mantuvo este nombre desde 1831 hasta 1858, cuando pasó a llamarse Confederación Granadina. ¿Cuáles son las características de la Constitución de 1832? En 1832 se aprobó la Constitución de la República de Nueva Granada, cuyas características principales fueron separación de poderes, responsabilidad de los funcionarios públicos, libertad de prensa, protección a cargo del Estado de la religión católica y creación de cámaras provinciales para potenciar el desarrollo. La importancia de esta Constitución es que en ella se ha establecido la separación de los poderes que constituyen al gobierno, la responsabilidad de los funcionarios públicos, la libertad legal de la prensa y el riguroso deber que tiene la Nueva Granada de proteger la santa religión católica, apostólica, romana, esta religión divina, la única verdadera. La Confederación Granadina es parte de una serie de reformas que comenzaron a mediados del siglo XIX en toda Hispanoamérica y que tenían por propósito romper de forma definitiva con cualquier rezago del sistema colonial. En el caso de lo que hoy es Colombia y Panamá, esa transformación se vivió a través de un paulatino proceso de cambio de un modelo político, económico y social imperante desde el periodo de las independencias. Los cambios al orden establecido despertaron profundas contradicciones al interior de la sociedad, que se expresaron en dos guerras civiles en 1851 y 1860, más un golpe militar en 1854. La primera de estas conflagraciones estuvo relacionada con el papel de la Iglesia de la sociedad, mientras que la segunda y el golpe del Estado de Tomás Cipriano de Mosquera se vinculan en las tensiones producidas por la profundización del sistema federal entre la soberanía nacional y los poderes regionales. En este sentido, la Confederación Granadina se destaca por su primera existencia, dio cuenta tanto de las transformaciones políticas, como de la resistencia de este género en algunos sectores de la sociedad, que aún siendo parte de la idea de un modelo de república federal, consideraban que la asistencia de un gobierno general fuerte era necesaria para mantener el orden después de la guerra de 1851. Estas contradicciones, sumadas en las tensiones que existían en torno a la separación Iglesia-Estado, como parte del ideario liberal que se imponían en el momento, fueron procesos que llevaron el levantamiento de los seguidores del general Mosquera y radicalismo, lideras de 1860-1863, como momento central en el periodo confederado de la historia de Colombia y Panamá. Principales características. La Confederación Granadina se componía de 8 estados, a los que se les otorgaron amplios poderes, incluida la posibilidad de ingresar y elegir a su presidente,
previamente designado por el gobierno central. El artículo 8 establecía de todo que no fuese competencia del gobierno de la Confederación sería responsabilidad de los estados. La competencia del gobierno confederal se resumía en el artículo 15 en la Constitución. Primero, la organización y reforma del gobierno nacional, las relaciones de la Confederación con las demás naciones, la defensa exterior de la Confederación, el orden y la tranquilidad en el interior del país, la organización, dirección y sostenimiento de la fuerza pública, el crédito público de la Confederación, la creación, organización y administración y aplicación de las rentas, la creación de nuevos estados, la admisión de nuevos estados cuando pueblos independientes quieran unirse a la Confederación, el restablecimiento de la paz entre los estados, la decisión de las cuestiones y diferencias que ocurren entre los estados, la determinación de la ley, tipo, peso, forma y denominación de la moneda, el arreglo de los pesos, pesas y medidas oficiales. Constitución de 1863. La Constitución Política de Colombia de 1863, más conocida como Constitución de Río Negro por ser dicha localidad antioqueña, donde se reunía el consejo que promulgó, fue la Carta Política Nacional que rigió la vida constitucional de Colombia, desde 1863 hasta 1886, cuando fue derogada por la Constitución de ese año. Esta Constitución marcó el inicio de los Estados Unidos de Colombia. Se cumplieron 150 años de la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, conmemorada por la solitaria voz del Externado de Colombia, que organizó una exposición de documentos y prensa de la época sobre la institución más democrática que forjó el país durante el siglo XIX. La Constitución de 1863 estableció una confederación de 9 estados soberanos que disfrutaban de amplia autonomía fiscal y de sus sistemas legales, lo que proporcionaron el aumento en el recaudo de impuestos y en el gasto público que más beneficiaba a los ciudadanos de cada uno de ellos. El poder se rotaba frecuentemente y no se sabía cuál iba a ser el resultado de las elecciones, permitiendo que Rafael Núñez ganara la presidencia en 1880. Aspectos importantes de 1863. Los siguientes son los principales aspectos que se desarrollaron a partir de la Constitución de Río Negro. Se suprimió el nombre Confederación Granadina y dio el país al nombre de los Estados Unidos de Colombia. Cada estado componente de la nación gozaba de autonomía para dictar sus propias leyes, tener ejército propio y administrar justicia independientemente del gobierno nacional. Se proclamaron las libertades individuales de comercio, de opinión, de imprenta, de enseñanza, de asociación, etc. Se le concedió a los ciudadanos el derecho de portar armas y de comerciar en ellas. Se abolió la pena de muerte. Se establecieron los jurados de conciencia y se otorgaron plenas garantías a los ciudadanos. Se actualizaron los temas y conocimientos educativos apoyándose en ciencias modernas como la física, la química, la biología y la filosofía. Se consolidó la separación de Iglesia y Estado. Se redujo el periodo del presidente de la República de 4 a 2 años, e igualmente se le quitaron poderes a esta figura. La máxima autoridad de la nación residió en el Parlamento por ser el presidente de los ciudadanos. Constitución de 1886, Rafael Núñez. La Constitución Política de Colombia de 1886 fue la Carta Política Nacional que rigió el ordenamiento jurídico de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, cuando fue derogada por la Constitución de 1991. Fue promovida por Rafael Núñez, que era el presidente de la República, y su principal redactor fue el político y escritor Miguel Antonio Caro durante el periodo histórico conocido como la Regeneración. La Constitución, orientada principalmente por los principios ideológicos conservadores, fue proclamada el 5 de agosto de 1886 y depuso la Constitución de 1863, que tenía un carácter liberal. Creó un Estado unitario, administrador en el aspecto social y económico, sumamente confesional al considerar la fe católica como religión oficial. Estableció el periodo presidencial en 6 años y reemplazó el sistema federal al haber establecido a los departamentos como forma de administración territorial del país. Esto fue todo, muchas gracias. Dianita, te amo.